me voy a centrar en algo que me acaba de llegar, porque íbamos a preparar un blog, un comentario con Facu de la previa del 24 de marzo, el 24M, el Día de la Memoria, que se viene este domingo, que tendrá actividades en todo el país, con una fuerza muy importante a raíz de, bueno, obviamente, las expresiones negacionistas del oficialismo, increíblemente, ¿no? Parece, cuando lo cuento, una película de una serie de estas distópicas, ¿no? En donde, en el país de la libertad, donde parecía que eso nunca más iba a pasar, tenés de vicepresidenta a Victoria Villarroel, una negacionista, ¿no? Como lo es Milei también. Aunque no le da tanta importancia a esa parte, ¿no? Él, en particular, pero su gobierno tiene una tendencia negacionista claramente impresionante. Por eso este 24 de marzo será muy especial. Y vamos a ir con las actividades que van a suceder en Puerto Madryn, pero me llegó un comunicado de Hijos, una organización de no gubernamental, derechos humanos, como ustedes saben, que tiene epicentro, tiene sedes en cada lugar del país donde se han constituido, y uno ve la cantidad de, o lo federal que es esta organización. Incluyendo acá Puerto Madryn. Claro, por eso decía incluyendo acá Puerto Madryn. También, por eso verán como Hijos, por ejemplo, de Puerto Madryn encabeza las actividades de este domingo. Entonces, la Red Nacional de Hijos, o sea, abuelas, madres, hijos, ¿no? En esa línea, emitieron un comunicado de hoy muy grave. ¿Lo estamos viendo? Muy bien, Marcos, gracias. Lo voy a leer mientras lo vemos. Y vamos a ver si podemos hacer un contacto, si no es hoy, mañana. Porque esto pasó una barrera ya, ¿no? Voy. Comunicado de Red Nacional de Hijos, 20 de marzo 2024. Denunciamos el atentado político contra nuestra compañera militante de Hijos, cuya identidad preservamos, que fue atacada por 2 individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente. Nuestra hermana sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores. Los atacantes la amenazaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: no vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto, entre comillas. Este atentado contra su vida es un ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, solo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación Hijos. Los autores materiales del hecho pintaron en la pared la sigla V LLC. Viva la libertad, carajo. Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incitan a la violencia contra quienes militamos por los derechos humanos. Desde la Red Nacional de Hijos exigimos inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsables al Gobierno Nacional de los hechos ocurridos. A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, afirmamos que nuestro pueblo dijo nunca más: memoria, verdad y justicia siempre. Firma Hijos, 29 años en lucha. Esto nos acaba de llegar. 29 años en lucha, porque tiene que ver justamente con y por eso se produce no solamente ese recambio generacional o no recambio, sino ese rulo que vos mencionabas, que obviamente tiene que ver con abuelas, madres e hijos, pero a partir de los 90, ¿no? Pensemos aquellos que obviamente nacieron en el periodo de la dictadura, 76-83, a mediados de los 90 ya tenían 20, poco menos de 20, poco más de 20. Y es la época, de ahí viene, por eso también es interesante para diferenciar cuando se habla de escrache y cuando observamos distintas imágenes, y es una palabra que ha resultado tan familiar y que también tiene mucho que ver en este último tiempo, seguramente con el hecho de las redes sociales. 29 años atrás no existían las redes sociales. 29 años atrás era el afiche
era la mención, el cartel. Bueno, por ejemplo, acá, ¿sabía usted que acá vive un genocida? Sin ir más lejos, durante mucho tiempo, el propio Videla, que después, por incumplir algunas de las cuestiones vinculadas a cómo debía ser su prisión domiciliaria, vivía ahí en la avenida Cabildo, cerca de Colegiales, o en Colegiales, o entre Colegiales, Belgrano, por ahí. Sí. Y era una de las expresiones, tantas expresiones de hijos, más habituales de esa manifestación, ¿no? Son hijos, básicamente, como agrupación, quienes comienzan con esta modalidad denominada escrache, pero tenía que ver justamente con sacar a la luz, poner en evidencia en dónde estaban los involucrados con la dictadura, los represores. Que si nosotros lo traemos a Puerto Madryn, no hace mucho tiempo atrás, de hecho, le hacíamos una entrevista a una concejala cuyo padre, durante mucho tiempo vinculado al tema del casino, y también alguien, estoy hablando de otra persona, de apellido Rossi, vinculado al trabajo en el puerto, tuvieron que ver durante la dictadura y bueno, atravesaron sendos procesos, ¿no? A lo que vos decís, que ya obviamente está bastante viralizado en redes sociales, tiene que ver... Qué tremendo, ¿no? Tiene que ver también, te agrego, a las declaraciones, a diferentes actos. Podríamos así rápidamente buscar en el archivo de la memoria, justamente, lugares vandalizados, en Bariloche, lugares, centro cívico, los pañuelos de la Plaza de Mayo, de la abuela Plaza de Mayo. Los abuelos los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, vandalizados, alguna que otra figura en tipo vitró también. Y ayer, es muy grave esto que está pasando. No es menor, y no es menor también porque estamos hablando de un ministro, pero estamos hablando de un ministro que proviene, en esto que hablábamos un poquito, ¿no? De cómo va el gobierno armándose con figuras de distintos lugares. Bueno, el ministro de Defensa, Petri, que fue el precandidato a vicepresidente en la fórmula con Bullrich, viene de la Unión Cívica Radical. Si hay una bandera que levanta la Unión Cívica Radical, justamente tiene que ver con el tema de los juicios a la Junta en 1985. Ese podría ser un punto de unión, ¿no? Bueno, o desde ahí empezar a tejer esto que está tan roto. Pero miremos entonces esta situación. Sí, porque acá es donde se empieza, obviamente, a tirar del mantel de la historia, ¿no? Entonces, seguramente alguien desde el radicalismo te podría decir, che, pero ustedes, los peronistas, estaban de acuerdo con la denominada ley de autoamnistía, ¿no? Que significaba obviamente una especie de pacto de la Moncloa vinculada con esa época, un borrón y cuenta nueva. El radicalismo sube, gana las elecciones en el 83, sube al poder, se va generando a través de la CONADEP el trabajo del Nunca Más. De ahí la cuestión histórica con las cifras. Ese Nunca Más habla justamente de 8.000 desaparecidos, 8.000 y algo. El ministro del Interior, hay un programa muy interesante que se puede encontrar en canal en YouTube. El ministro del Interior, Antonio Trócoli, es el encargado de presentar ese trabajo de la CONADEP, ese Nunca Más, que de alguna manera también valida
la famosa teoría de los dos demonios. Y después es como todo, ¿no? Que hablábamos ayer, de la cuestión que no es lineal. Inclusive dentro del radicalismo tenés un ala más conservadora, históricamente, y tenés un ala más, llamémosle progresista. Bueno, Trócoli justamente representaba un ala mucho más conservadora. Se generan los juicios, 1985, después aparecen las leyes de obediencia de vida y de punto final, y después aparece el indulto con la llegada de Menem al poder, y en estos días, justamente, y en teoría, por ahí si tiene a mano, usted que es rápido buscando, creo que hay una explicación bastante clara de Graciana Peñafort, en donde explica por qué, por más que quisiera el presidente, que tiene la potestad de indultar a alguien, no podría hacerlo en este caso con aquellos denominados ya viejitos, producto de haber participado justamente durante el último proceso cívico-militar, eclesiástico, empresarial, como también se le ha agregado en el último tiempo. Pero la palabra indulto, en esto de, en el Día de las Mujeres, se desarma el Salón de las Mujeres en Casa de Gobierno y se busca algún tipo de eufemismo con respecto al tema del Salón de los Próceres. En definitiva, el impacto era, y que creo que también lo decíamos ayer, las diferentes distracciones, ¿no? De la mano más que nada de lo comunicacional y de la mano más que nada de aquello que está bien relacionado con los símbolos. Si bien estamos hablando de 40 años del regreso de la democracia, estamos hablando de 40 años de la finalización de la dictadura, estamos hablando de 48 años que el próximo 24 de marzo se van a cumplir de aquel 24 de marzo de 1976, en tiempos históricos no lo es tanto, ¿no? Esto que vos describís, obviamente que es enormemente grave, pero yo te decía que ayer, bueno, en estos días se sonaba el tema esto de los indultos, ¿no? En esto también de la Guardia Alta, como decía Marcelo Gallardo, si el 8 de marzo, el Día de la Mujer, sacaron el Salón de las Mujeres como un gesto bien simbólico, independientemente que la historia de esas mujeres que están dentro del Salón de las Mujeres, como otras tantas cuestiones vinculadas a la lucha de las mujeres, no la va a borrar ni mucho menos esa decisión, pero es patear los talones del simbolismo. En este último tiempo se hablaba de indultos, y ayer, por eso lo nombraba Petri, por eso nombraba o hacía referencia a su pertenencia a la Unión Cívica Radical, cuestión que no le podés atribuir a Milei, cuestión que no le podés atribuir a Villarroel, la vicepresidenta, cuestión que no le podés atribuir a la propia Bullrich, que era la candidata a presidenta en la fórmula justamente con Luis Petri, cuestión que sí le podés subrayar a Petri, ministro de Defensa, hombre de la provincia de Mendoza, quien ayer se reunió, nada más ni nada menos, hablando de símbolos. Ahora no me acuerdo bien el nombre de la asociación, no me acuerdo bien el lugar exacto en donde se reunió, pero hablando de símbolos, se reunió con Cecilia Pando, que es justamente hablando de los 90, hablando de hijos y haciendo hincapié en estos últimos acontecimientos, es claramente un símbolo no del militar, negacionismo, ¿no? Perdón, sí. Sino de la revisión desde un lado muy especial, si se quiere, ¿no? Vos fijate lo que dijo, el rol de Cecilia Pando. Lo que dijo Petri ayer. Fíjate la gravedad del ministro Petri.
el señor ministro Petri, dijo... Digo porque lo hace más grave aún. Sí, claro. El ministro de Defensa Petri, no es un... Que viene del radicalismo, como usted dijo, ¿no? No es un simpatizante, no es un... Hay un hilo conductor, escuchá lo grave, Facu, entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario. Sí, ¿no? hace ahí un vínculo con el narcoterrorismo claro, y el... Sí. Empiezan a hacer una caracterización muy violenta, que no es nueva. Sí, y que aparte es una falacia porque... No, que es una falacia en hablar. No, pero aparte que es una falacia porque el terrorismo, como lo quieren mencionar desde ese lugar, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que está sucediendo en Rosario, en realidad está mucho más vinculado, si quiere buscar palabras complementarias, está mucho más vinculado al narcoestado que al narcoterrorismo. Exacto. ¿Sí? Claramente. En todo caso, si quiere jugar con ese tipo de palabras, sería narcoterrorismo de Estado, narcoestado terrorista. Exactamente. Que es en realidad lo que sucedió durante la dictadura. El Estado ejerciendo el rol de terrorista. Por eso se habla... Pero qué impresionante que es... Y bueno, pero volvés a lo simbólico. No solo eso, voy a lo que en algún momento yo pensé, mirá qué ingenuo. Buscas avales de esa manera. No, pero pensé que era una discusión que estaba, no te digo saldada en Argentina, pero que habíamos dado esos pasos avanzados como para decir, bueno, esto es un acuerdo de eso. ¿Viste esos acuerdos que tanto te machacan, esos comunicadores que te queman la gorra en los medios tradicionales, ¿no? Bueno, un claro ejemplo... rumbo de país. Un ¿viste? claro ejemplo fue... Vos hablabas de Milei diferenciándose de Villarruel. Macri fue otro tanto. De hecho, Macri, cuando le preguntan en algún momento una periodista con respecto al número de desaparecidos, dice, bueno, yo no voy a entrar en eso, y sin embargo había algunos funcionarios que machacaban en torno al tema de no son 30.000. Si no me acuerdo mal, Macri en la gestión su de primer Macri, 24 lo celebró con la visita del presidente de Estados Unidos. Con Obama. Bueno. Pero al margen de eso... Hablando de símbolo. Está bien, pero al margen de eso, durante la presidencia de Macri, sí, y pensando en la respuesta de la gente, sí, y en función de lo que vos decías con respecto a determinados pactos, tácitos o no tácitos, en cuanto a nuestro comportamiento como sociedad, fue el intento de que a través de una artimaña del denominado o de la denominada ley del 2x1, se buscase justamente que algunos, y entre ellos, ahora no me va a salir el nombre, pero de alguien muy conocido, que creo que estaba en Mar del Plata, un genocida muy conocido, muy simbólico. Hicimos la nota acá, cuando le habían dejado, le dieron la libertad domiciliaria. Echecopar. Echecolás. Le dieron la domiciliaria y hablamos con una vecina de Mar del Plata que había sido víctima de su tortura. Claro, pero producto de esa reacción de la gente, sí, eso tuvo que volver para atrás. Sí, claro. ¿Se entiende? Sí. Se buscó un atajo. No, por eso este domingo... Supuestamente legal, y eso fue en el 2018. ¿Sí? Se buscó un atajo supuestamente legal, por eso ahora se runruneaba, y por eso yo le decía que se fije ahí lo que decía Graciani a Peñafort, que es abogada y que lo describía bien. Decía, bueno, vamos a cortar con este rum y explicaba y explica por qué no se puede, o por qué Milei, por más que quiere indultar a todos los militares que están inclusive bajo prisión domiciliaria, no lo podría hacer. Pero bueno, está claro que este caldo de cultivo que se ha ido generando... No podría, yo lo entiendo a Graciana Peñafort, pero la justicia hace lo que se le canta. Justicia hace lo que se le canta. Bueno, es posible. Lo que una cosa era negro hasta que hubo un cambio político fue blanco. Dependerá de la reacción sí, porque popular también. Porque, ¿Quiere volver tras los pasos de la noticia? Que por ahí para quien recién se engancha, sí, dale. Se queda... No, me quedé pensando porque digo, ya ha habido muchos avisos donde la justicia tuvo muchas oportunidades de dar fallos categóricos y cortar de cuajo con esto, ¿no? Si vos... bueno, hay que penar el negacionismo y punto, ¿no? Como que siempre nos gusta hablar de los países, ¿no? Vamos a hacer Alemania, te dice Milei, en 30 años seguimos así. En Alemania, viste la típica del parejo personaje de Capusotto, pero en Alemania vos no podés decir que estuvo bien o que no son 30.000 los desaparecidos, ¿no? Que en Alemania el nazismo no asesinó judíos, por ejemplo. Va sopre, hermano. Va sopre, no es que
te retan o no se puede. No, vas preso. O hacer una alabanza y acá la tenés al holocausto, digamos. Exacto, y acá la tenés a la vicepresidenta haciendo eso todos los días, ¿no? Todos los días. Milei el otro día haciendo esa comparación cuando hizo la sesión de apertura legislativa en el Congreso, dijo 30.000 muertos. Pandemia. Claro, que la pandemia... la pandemia deberían haber sido... Deberían haber sido 30.000 muertos en serio y no los 100 y pico mil que hubo por el mal manejo de la pandemia de Alberto Fernández. Algo que ya reproducirlo debería ser penado. Estamos hablando, como bien dice el título que nos acompaña Marcos, para justamente quienes siguen la transmisión vía YouTube, desde la operación técnica. Estamos hablando de este episodio que denuncia Hijos y que se está viralizando en redes sociales y tiene que ver con un atentado. Lo voy a leer de nuevo. Denunciamos el atentado político contra nuestra compañera militante de Hijos, cuya identidad preservamos, que fue atacada por 2 individuos que esperaban dentro de su domicilio luego de forzar la puerta al ingresar ilegalmente. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente. Sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores. Los atacantes la amenazaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan para esto. Este atentado contra su vida es un ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, solo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación Hijos. Escuchá, los autores materiales del hecho pintaron en la pared la sigla Viva la Libertad, carajo. Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresaron cotidianamente e incita a la violencia contra quien militamos por los derechos humanos. Desde la Red Nacional de Hijos exigimos inmediato esclarecimiento de los hechos por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al Gobierno Nacional de los hechos ocurridos. A día de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, afirmamos que nuestro pueblo dijo nunca más, memoria, verdad y justicia siempre. Hijos, 21 años en lucha, Red Nacional 2024. Es importante, sí, es importante esto. Desde el comunicado que cuenta el hecho, lo de la pintada es el hecho más grave de todo porque es ponerle la firma. Eso es ponerle la firma, ¿no? A esta situación. Se sabe que es en la previa del 24, se sabe que es un 24 donde va a ser especial porque va a estar madres y abuelas de Plaza de Mayo juntos con la CGT. Es casi un hecho la unificación de los actos, viste que siempre hay 1, 2, bueno, ahora parece que van a ser todos juntos. Bueno, y me parece central que apunte al Gobierno Nacional y su discurso, y a la justicia, que es la que permite rienda suelta a esto. Una justicia que, automáticamente cuando leía de nuevo el comunicado de la justicia, pensaba en el debate sobre la película 1985, que ahora, a esta altura, ya es una película revolucionaria, cuando algunos piensan que es un revisionismo equivocado. Ya a esta altura estamos hablando de un revisionismo necesario de esa película, ¿no? Algunos con la vara alta de la memoria, verdad y justicia, que en algún concepto tienen razón, en el gran concepto te muestra que la justicia funcionaba igual, y eso me parece que vale un montón más para aquellos que no hayan tenido un acercamiento a lo que fue la dictadura genocida de la década del 70. Todos los golpes, y si le parece con esto nos vamos a la pausa, que tenemos que seguir con algunas labores vinculadas al aula. Pero bueno, muy grave lo que estamos viendo. Del 30 al 76, 1930, 1943, 1955, 1966, 1976, todos los golpes militares tuvieron el aval de la Corte Suprema. Sin ir más lejos, el primero de los golpes militares tenía como procurador general, fiscal, que hoy tenemos, hablando de justicia, todavía como si fuese un largo interinato, al doctor Casal. Impresionante. Que entre paréntesis capaz que lo tengamos en Puerto Madryn dentro de poquito porque hay una actividad vinculada con los fiscales y el narcomenudeo. Recuerdo que en una actividad similar vino en su momento, ya en sus últimos tiempos de trabajo, Gil Carbó, que después fue reemplazada por este interino Casal, interinato que ya debe durar fácil 8 años. Bueno, el procurador general, el paralelismo de Casal era Horacio Rodríguez Larreta, tío abuelo del ex intendente de Buenos Aires. ¿Nos vamos a la pausa?